Miren por qué la inflación, el dato de inflación conocido ayer en Estados Unidos y sobre el que hoy vamos a ver prácticamente seguro un aumento de la previsión en Europa sobre el dato de inflación esperada, nos tiene que marcar que esto no solo no ha acabado, sino que la inflación es el gran protagonista y nos faltan todavía varios elementos, porque piensen en el mes del año que estamos, septiembre. Inflación que ha estado más o menos conteniéndose, desacelerándose, pero en positivo alto durante gran parte del año. Llegan los meses en los que la pensión y su revalorización tienen como factor fundamental el dato de inflación que demos mensual, sobre todo en el mes de noviembre, por ejemplo en Europa. Si la inflación está reacelerando y marca un camino hacia el entorno del 4,5%, podemos volver a tener una tercera ronda inflacionaria. De ahí que veamos que la clave fundamental está en que sí, la inflación de bienes, ese es el dato de ayer que conocimos en Estados Unidos, en naranja ya está en negativo, pero bueno, está en negativo un menos 0,02. De tal manera que poco o nada hace en este entorno. Y miren la energía en este entorno. Fíjense quién ha vuelto. Miren en los últimos meses, energía en verde, restando un 0,2 mensual a la inflación, un 0,2, más de un 0,2, más de un 0,2, un poquito de repunte en el inicio del año. Fíjense, desde verano del 2022, cuando esto era una salvajada, el movimiento de inflación que tiraba hacia abajo precisamente la energía, 0,4, 0,37. Fíjense el movimiento que teníamos el año pasado. Fíjense el movimiento este año de ir quitando inflación, salvo alguna excepción. Pero fíjense el repunte ya. El repunte significa que precios del petróleo en el entorno de $90 son un problemón. Y son un problemón sobre todo para quien habla hoy. Christine Lagarde, Banco Central Europeo, que tiene una moneda que se puede empezar a debilitar más si la Reserva Federal tiene una perspectiva de tipos más altos más tiempo y que tiene que comprar el petróleo en dólares. Y a partir de ahí volvemos a la historia de la abuela. Aquí, cuando de repente en el inicio de la guerra de Ucrania decíamos, y encima un euro débil. El peor de los escenarios. De tal manera que inflación, Estados Unidos, ayer nos da la visión clara, fíjense en el siguiente gráfico, la visión real de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que la inflación reacelera en el peor momento para el bolsillo del contribuyente, en la vuelta de septiembre. Para encarar el final del año, para encarar la parte final del año en un entorno de crecimiento todavía mayor inflacionario. Última milla, se lo repito, es una broma de mal gusto. No estamos en la última milla. Todos aquellos que están diciéndonos, bueno, el último esfuerzo para la... ¿Pero qué última milla? La última milla es cuando va el ciclista y está viendo la línea de meta. Pero tú estás subiendo el Angliru. Tú estás subiendo el Tourmalet. ¿Pero qué última milla? ¿Esto es la última milla? Fíjense, el componente claro hacia abajo del factor energético, cuando lo vemos en términos interanuales, no intermensuales, ¿quién ha lanzado la inflación hacia abajo en los últimos meses? La energía. ¿Y qué está haciendo la energía? Ponerse aquí. Ya no resta. Va a empezar a sumar de manera inmediata, por lo que el problema inflacionario va a empezar a convertirse otra vez en elemento fundamental, como le pasó a Paul Volcker. Y eso que la FED, ni el Banco Central Europeo, ni el resto de bancos centrales han decidido bajar tipos de interés. Simplemente han semipausado, que ni tan siquiera han pausado. Simplemente han hecho una pequeñísima pausa en el camino, ni tan siquiera el BCE, lo que lleva a que hoy el BCE puede decidir finalmente si las previsiones de inflación a medio y largo plazo son más altas de lo que se esperaba, que todo parece indicar que va a decir exactamente eso, que los tipos de interés tienen que seguir subiendo en los próximos meses. Y ahora váyanse ustedes a la parte micro, el bolsillo del ciudadano. Ya han subido las hipotecas, bastante. Imagínense que no solo no han dejado de subir, sino que más o menos la misma subida que ya han tenido se va a volver a tener en el próximo año. ¿Lo aguanta su bolsillo? ¿Qué va a pasar con la demanda interna en Europa? Ese es el problemón de la estanflación, que en el fondo es el entorno en el que nos estamos moviendo en Europa, no en Estados Unidos.
En Estados Unidos hay un movimiento inflacionario que viene repercutido también por esto, por servicios, porque la demanda interna va fuerte en Estados Unidos, no ha dejado de crecer, no ha dejado de marcar un camino de fortaleza para el conjunto de la economía y eso se refleja en la inflación. No es igual que Europa. Europa vive anclada en la estanflación, pero claro, este entorno tiene un gran dañado y que no es Powell, que en el fondo sigue haciendo su trabajo y sigue intentando reducir la inflación. Se llama Biden. Biden tiene un problemón, no solo por el impeachment, es lo de menos ahora mismo en lo económico, tiene un problemón descomunal alrededor de cómo presentarse a la carrera electoral con un país con la inflación desbocada en los 2 últimos años. Ya no es una cosa de fue puntual, no fue puntual, la inflación la tenemos metida en los huesos, con una economía que simplemente ha recuperado los puestos de trabajo perdidos, pero de verdad no ha creado puestos netos respecto a lo que estaba antes del coronavirus, y su mandato en los Bidenomics estos que se ha inventado para autocomplacerse a sí mismo, se pueden resumir en el fracaso más absoluto de quizá en lo económico el peor presidente. De tal manera que tiene un problemón económico, porque no puede presentarse ante Trump, si finalmente es Trump, o ante Ron DeSantis, o ante Mike Pence, en lo económico como el adalid que él quiere ser, porque se van a reír, por no decir otra cosa, se van a romper la caja en su cara, de reírse de él. Los Bidenomics son un timo. Los Bidenomics son un timo, porque lo único que está provocando para el ciudadano estadounidense es una alta inflación, con un crecimiento razonable y sin una creación neta de empleo. Fíjense en el siguiente gráfico, porque mirando puntada a puntada el dato de inflación, vemos que la energía ahora ya sí está repuntando. Vemos que la energía ahora sí, gasolina, solo en el mes de agosto, 10,6%. 10,6%. Es que no es una broma. 10,6%. Y en el interanual, 12 meses, menos 3,3%. Cuando esto empiece a componer este componente, el dato de inflación vinculado a la gasolina va a estar en las nubes. 10,6%. Pero es que el dato del 10,5% que ven ahí es el conjunto de la energía, de la commodity, 10,5%, cuando en interanual nos está reflejando un menos 4%. Esto es interanual, menos 4,2%. Esto es mensual, más 10,5%. La inflación no solo no se ha ido, sino que es el gran problema, porque ahora ya va a atacar lo que no había conseguido del todo atacar en estos últimos trimestres, que son los beneficios empresariales. El bolsillo del ciudadano ya no se estira más para que el beneficio empresarial pueda mantenerse. Y si el beneficio empresarial empieza a caer, empiezan los despidos. Y si empiezan los despidos, empieza a caer el poder adquisitivo. Y si empieza a caer el poder adquisitivo, la inflación caerá, pero a golpes de manotazo en la cara, económicamente hablando. Miren Shelter, toda la fotografía relacionada también con lo inmobiliario, los alquileres, más 7,3% en el conjunto del año, solo un 0,3% ya en el dato intermensual. 0,3% en el dato intermensual, 7,3% en el dato interanual. De tal manera que todo es ahora mismo energía, energía y energía, en un momento en el que, como le enseñaba en el gráfico del inicio, hay un squeeze importante en la economía de 3 millones de barriles de petróleo que no están, que se están pidiendo por parte de los consumidores y que no hay manera de dárselos. Y si no hay manera de dárselos, suben los precios. Y cuidado, que no hay reservas tampoco, que Estados Unidos está prácticamente en mínimos históricos. Miren el siguiente gráfico, una de las mayores fuentes de inflación la ha provocado Biden. La ha provocado Biden y ahora la quiere seguir provocando Europa, en un enfrentamiento con China que es profundamente inflacionario. Que no le tomen el pelo. El siguiente error inflacionario, no solo energético, porque ese problema energético viene sobre todo de las sanciones, el siguiente problema inflacionario que ya se ve en el conjunto de la economía, una de las mayores fuentes de inflación es la guerra comercial más silenciosa de la historia.
es la guerra comercial que en este gráfico del Fondo Monetario Internacional nos está reflejando que las restricciones comerciales totales en todo el mundo están a punto de superar las 3.000 por primera vez en toda la historia. Y esto no es un dato de toda la historia como lo de los registros de la temperatura, la lluvia y no sé cuánto. 1990, hombre, has cogido 40 años, tío, coge un poco más. No, estamos hablando que el Fondo Monetario Internacional nos estaba calculando esto desde el final de la Guerra Mundial, para empezar a ver de qué manera las restricciones comerciales totales, superando ya los 3.000, bienes, servicios, inversiones, está significando que ha aumentado un 300% desde 2019. Oiga, como resultado, la inflación del lado de la oferta está fuera de control ya durante años y por años. La inflación del lado de la oferta se nos está marchando. ¿Por qué? Porque esto al final es profundamente inflacionario. Lo que está haciendo Biden con China es estar atacándose a sí mismo inflacionariamente. Luchar contra la inflación para Powell en este entorno, y no nos podrán catalogar de demasiado defensores de los bancos centrales, pero luchar contra la inflación en este entorno para Powell es extremadamente difícil. Es que el trabajo de la Reserva Federal está lejos de haber terminado porque tiene al principal, un bombero que tenga al principal pirómano en su equipo de bomberos. Es que Powell tiene al pirómano principal en su propio equipo, Biden. Primero, insuflando dinero como si no hubiera un mañana en el conjunto de la economía en los tiempos del coronavirus. Y ahora con unas restricciones comerciales, con unas sanciones comerciales, con el mayor momento de impacto comercial que se ha vivido en la historia. Superando, como dice el Fondo Monetario Internacional, que tampoco es susceptible de ser muy pro-chino, que la situación ahora mismo viene en un punto impactada inflacionariamente por el propio Biden. Y ahora además, por si faltaba poco, Ursula von der Leyen se quiere hacer un Biden también. Y entonces ya la está liando con los chinos, que ya les está diciendo, vuestros coches aquí no. Caídas hoy de más del 3% para los fabricantes chinos. Por las palabras de von der Leyen, ya van a ver la respuesta de China, sobre todo porque es un suicidio económico descomunal por parte de Europa. Le vas a meter restricciones comerciales al único socio que te puede garantizar la transición energética que quieres llevar. Tu economía verde se basa solo en ser amigo de China, pero como amigo de China te meto una patada en el tobillo hasta que te lo rompo. ¿Por qué? Bueno, porque los amigos somos así, pensará Ursula von der Leyen. Oiga, es que no tenía peor momento que ayer para ahondar en esta fotografía. En la de el mayor enfrentamiento comercial provocado por quienes más tienen que perder inflacionariamente, que son Estados Unidos, que lleva ya 3 o 4 tazas del café, y Europa, que ahora von der Leyen, pues, o Biden le ha dicho, oye, es que esto de poner sanciones no te mola, ¿o qué? ¿Qué has dejado de hacer? Los comerciales, restricciones comerciales. O ella misma ha dicho, está de moda, y no voy a estar yo fuera de la moda, quiero estar en el trending. Y llegó ayer y la lió en el Estado de la Unión, en un entorno donde ya se está percibiendo que es profundamente inflacionario. Pues venga, tú sigue por el mismo camino, a ver si nos la lía más todavía. La pena es que queda un año todavía para que se vaya. Pero es que, ¿dónde ponen las neuronas? Oiga, pero si estás viendo que esto es profundamente inflacionario, ¿por qué sigues? Si ya tenemos bastante con la energía, si ya la habéis liado bastante. ¿Pero qué va a sacar Europa de unas restricciones comerciales con China? Si China se ríe de Europa. Si cuando Europa va a meterle las restricciones comerciales a China, China está mirándole como pobrecito, déjale, que no sabe lo que hace. Eso es lo que piensa China. China mira a Europa ahora mismo con pena, no con desprecio, no con miedo, no con pena. De decir, pero esta señora, ¿pero quién se cree? La jefa del mundo, la ama del mundo. Pero si no vales nada, Europa. En la relación comercial, si mañana China te dice paneles solares, fabrícatelos tú, Europa deja de existir en la transición energética.
Eso sí, tendría un recurso más von der Leyen para gastar más dinero de unos fondos europeos que nadie sabe dónde están. Pero la realidad, la patada ayer a China le va a salir cara, inflacionariamente hablando. Miren el siguiente gráfico.